Buen día, querida tutora y queridos compañeros. Mi nombre es Luisa Fernanda Murcillo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hoy vamos a tratar dos procesos cognitivos en específico, pero para eso vamos primero a definir qué son estos procesos para tener una mayor, ¿cómo decirlo? Para hacernos una idea totalmente más concisa de lo que son estos y asimismo de los dos procesos cognitivos que vamos a tratar. Entonces, para eso iniciemos a definir qué son los procesos cognitivos. Muy bien, pues, ¿qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos se caracterizan por ser operaciones que realiza el cerebro para procesar la información que llega a él. Los procesos cognitivos no solo nos permiten dar la opción de procesar la información, ya que también nos permite a través de esta generar un nuevo conocimiento e integrar la información a cada proceso cognitivo correspondiente. Los procesos cognitivos son esenciales para el aprendizaje y la interacción social con los demás, ya que por medio de estas operaciones podemos expresar todas nuestras opiniones, actuar ante las situaciones generadas y asimismo guardar la información que se genere en cada situación. Estos procesos cognitivos se clasifican en dos tipos, los cuales son procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos son el inicio para el desarrollo de los procesos cognitivos superiores, ya que sin estos procesos cognitivos básicos sería imposible llevar a cabo los superiores. De igual manera, enmarcan el desarrollo de la situación que la persona está llevando a cabo. Los procesos cognitivos superiores son la unión de la información y de procesos sensoriales, los cuales están agrupados con los procesos cognitivos básicos. Estos procesos se consideran como un nivel máximo de información que la persona procesa junto con el cerebro, en el cual se inicia con los procesos cognitivos básicos. Es decir, que sin ayuda de los procesos cognitivos básicos, los procesos cognitivos superiores no se podrían dar como tal, ya que los procesos cognitivos básicos son el inicio para sí mismo generar los superiores. Bueno, pues los procesos cognitivos básicos son 4, y estos 4 son: primero, la atención; segundo, la memoria; tercero, la percepción; y por último, cuarto, la sensación. Los procesos cognitivos superiores son 3 en específico, y estos son: primero, la inteligencia; segundo, el lenguaje; y por último, tercero, el pensamiento. Muy bien, ahora los procesos cognitivos que, como les dije al principio, íbamos a tratar son memoria versus atención. Así es que vamos a ver la definición, sus funciones, los diferentes trastornos que estas tienen asociadas y asimismo su estructura cerebral y algunos autores que aportaron para que se diera mayormente una definición de estos procesos cognitivos. Así es que iniciemos. Muy bien, pues la memoria es una función cerebral y asimismo como un proceso mental en el cual el ser humano almacena, procesa y decodifica aquella información que ha sido obtenida. La memoria nos permite recordar acontecimientos pasados como aquellos que todavía siguen presentes en nuestra vida diaria. También nos permite recordar y procesar ideas, sin dejar de mencionar que nos permite recordar aquellas sensaciones que hemos tenido, ya sea en nuestra infancia o en la etapa actual. En breves palabras, la memoria nos permite hacer
todo un recorrido por aquello que hemos vivido, sentido y expresado, ya que por medio de ella podemos tener información almacenada desde nuestros primeros años de vida hasta la vejez. Ahora vamos a ver los tipos de memoria. La memoria se divide o tiene tres tipos, los cuales son memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La primera, la memoria sensorial, se caracteriza por ser muy breve y se lleva a cabo con la información que nuestros sentidos reciben. Esta información es recibida y previamente es procesada. La memoria a corto plazo se caracteriza por tener un límite de tiempo de almacenamiento de la información y esta se divide en dos también, o podemos decir que se subdivide en memoria perceptiva y memoria sensorial. La memoria a largo plazo, como su nombre lo destaca, tiene mucho más tiempo de almacenamiento de la información, pero esta información ya es más elaborada y tiene un alto nivel de importancia para la persona que la está almacenando, y asimismo se subdivide en dos, las cuales son memoria explícita y memoria implícita. Muy bien. El funcionamiento de la memoria se divide en tres pasos, los cuales son codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación es un proceso por el cual sensorialmente se recibe la información y asimismo se percibe para luego hacer una selección de aquella que tiene mayor importancia o mayor validez para nosotros. El almacenamiento, como su nombre lo indica, es el segundo paso, y este ya tiene que básicamente almacenar, ya después de haber pasado por el proceso de codificación, la información pasa a ser almacenada en la memoria a corto o a largo plazo, dependiendo del peso e importancia que esa información almacenada tenga para la persona. Tercero, la recuperación. Aquí lo que se hace es hacer un proceso de integración coherente de información reciente con la que ya se encuentra previamente almacenada. Es decir, que el cerebro integra aquella información nueva con la que ya ha sido almacenada, y asimismo el cerebro lo que hace es hacer un proceso de estructura con aquella información que tiene un tipo que está interrelacionada entre sí, y información sensorial y asimismo información emocional. Muy bien, Lev Vygotsky y la memoria indirecta. Como ya lo sabemos, Lev Vygotsky fue un psicólogo judío que lo que hizo fue teorizar la memoria indirecta y la definió como tal. Para él, la memoria indirecta es aquella que nos permite almacenar información que puede estar previamente relacionada o interrelacionada con nosotros. Este tipo de memoria se divide en dos y asimismo cuenta con una estructura que está específicamente en un paso que la hace única, y asimismo la diferencia de otros tipos de memoria. Memoria reestructurada. La memoria natural es un tipo de memoria en donde el ser humano como tal almacena la información de las primeras experiencias que ha tenido, sus sensaciones y sus percepciones estando en la primera etapa de su vida. Es decir, que este tipo de memoria se lleva a cabo
cuando estamos en nuestros primeros meses o años de vida. La memoria reestructurada, como su nombre lo dice, es aquella información que se vuelve a reestructurar mediante la nueva información que ha sido recuperada, y asimismo se hace una integración de estímulos generados a partir de la cultura. Es decir, que este tipo de memoria lo que hace es unir la información que ha sido generada mediante los estímulos del entorno en que vivimos, y lo que hace es buscar aquella información que considere pertinente, se interrelaciona entre sí, hace la unión y lo que hace es crear una estructura mayor de la información y asimismo tener más completa esa información y generar un alto nivel de conocimiento de la misma. Bueno, aquí vamos a, ¿cómo decirlo?, a resaltar algunos trastornos de la memoria, y estos trastornos que vamos a resaltar son como los más comunes, que son el Alzheimer, la amnesia y el síndrome de Korsakoff. Como ya lo habremos escuchado, el Alzheimer se da mayormente en las personas adultas, pero tampoco se descarta que el Alzheimer se dé en la edad entre los 21 y 35 años, ya que también en esta edad pueden existir personas que cumplan con causas que les genere pérdida de la memoria. Y la amnesia sucede pues cuando ya se da como en algunos episodios de lo que se ha vivido o de información. Y pues el síndrome de Korsakoff pues también es básicamente lo mismo, pues se pierde la memoria y algunos de los episodios que se han vivido. Una de las causas que se genera este síndrome es el alcoholismo y las drogas, o algún tipo de accidente o de afectación que se ha tenido en el cerebro por algún accidente y que haya afectado alguna estructura cerebral importante que esté implicada con la memoria. Y los hábitos que son beneficiosos para mantener nuestra memoria totalmente bien estructurada y que recordemos aquellas experiencias e información son las siguientes. Los hábitos que podemos hacer es leer, escribir, escuchar música, dormir totalmente bien, las horas adecuadas, que son 8 horas lo que se recomienda dormir, meditar o hacer yoga, organizar bien la información y realizar solo una tarea en un tiempo determinado, es decir, que realicemos solo una tarea en un tiempo determinado para que podamos tener una excelente organización y así concentrar todo nuestro tiempo en esta. Repetir la información y codificarla, que es muy importante. Siempre tenemos que codificar la información, es decir, cuál es más o menos importante para tener un orden totalmente conciso y coherente con lo que estamos haciendo. Bueno, pues iniciemos con la estructura cerebral que está involucrada en todo este proceso cognoscitivo de la memoria. Como podemos ver ahí en la imagen, son diversas
las estructuras que están integradas a este proceso cognoscitivo de la memoria. Así es que vamos a definir cada una de ellas. Bueno, pues iniciemos con la amígdala, la cual se encuentra implicada en la memoria emocional y asimismo hace un proceso de preparación para responder ante estímulos que han sido generados en nuestro cuerpo humano. Está altamente conectada con el hipocampo. Esto quiere decir que lo que hace es que la información que emocionalmente esta genera y asimismo reestructura puede llevarla sin ningún problema a almacenarla en el hipocampo y asimismo que el hipocampo la trabaje y la organice adecuadamente. Procesa las señales sensoriales de manera emocional. Como podemos ver, la amígdala maneja todo lo que tiene que ver con la información emocional que tiene el ser humano. Entonces, por eso es que está interrelacionada solamente con este tipo de memoria y con este tipo de estímulo. Muy bien. El córtex prefrontal. El córtex prefrontal está involucrado en el razonamiento, la planificación, la resolución y toma de decisiones. Es decir, que el córtex prefrontal nos ayuda para que tengamos totalmente las ideas que tenemos o que vamos a tomar, que sean totalmente coherentes y asimismo planifiquemos todo lo que tenga que ver con nuestra rutina o aquellas tareas que tengamos que hacer durante cierto tiempo. Asimismo está encargado del procesamiento de los estímulos sensoriales complejos. Esto quiere decir que él se encarga de procesar aquellos estímulos que están más estructurados y asimismo tienen una mayor carga de importancia para el ser humano. Asimismo, procesa la información que está relacionada con la capacidad intelectual, es decir, que él se encarga específicamente de recolectar o de procesar la información que tiene que ver con nuestra inteligencia y nuestro razonamiento. El hipocampo. Bueno, pues el hipocampo interviene en la consolidación de la memoria a corto y a largo plazo, es decir, que no solo interviene en la memoria a corto plazo, sino que también tiene como función actuar en esta memoria a largo plazo, que como sabemos es una memoria que tiene mucho más estructura y que tiene un alto grado de validez para la persona. Está encargado de elegir el lugar exacto para almacenar la información y hechos con más relevancia. Es decir, él se encarga de seleccionar el lugar en el que tiene que ir esa información. Si la información que generamos es altamente emocional, pues es obvio que tiene que ir hacia la amígdala, pues porque como se ha relatado anteriormente, la amígdala es la encargada de procesar toda esta información de tipo emocional. Por eso, el hipocampo es el que se encarga de hacer toda esta selección de el lugar correcto y en qué estructura cerebral tiene que ir la información. Está altamente relacionado con la parte emocional a través del sistema límbico y asimismo tiene relación con la parte cognitiva a través de la corteza cerebral. El lóbulo frontal procesa la información relacionada con los sentidos, es decir, que procesa la información que tiene que ver, que
se integra o que tiene un alto nivel de relación con nuestros oídos, con nuestro tacto, con nuestra visión, con el gusto y como lo podemos ver, lo que hace es la información que recibe a través de nuestros sentidos, lo que hace es procesarla y codificarla, asimismo para que esté totalmente organizada. El lóbulo temporal es el responsable de procesar los recuerdos y asimismo integrarlos con los sentidos del gusto, tacto, oído y la visión. Así como lo hace el lóbulo parietal, el lóbulo temporal también hace un proceso, pero este proceso ya tiene que ver con recordar aquella información que ha sido generada a partir de los sentidos por medio del gusto, el tacto, el oído y la visión. Pero podemos decir que tanto el lóbulo parietal como el lóbulo temporal tienen una relación que los ayuda a tener una coordinación totalmente estructurada y que ayuda a que la persona tenga tanto recuerdos como información integrada a través de los sentidos. Bueno, y por último tenemos el tálamo, que es el que recibe la información sensorial y la transmite a otras áreas cerebrales. Es decir, que al recibir la información sensorial, lo que hace es transmitirla ya sea a la amígdala, al hipocampo, al lóbulo parietal o al lóbulo temporal, ya que esa es su función como tal, y asimismo cuenta con conexiones nerviosas. Eso está interrelacionado con aquellas emociones que se dan a través del sistema nervioso. Bueno, iniciemos con nuestro segundo proceso cognoscitivo, que es la atención. Y la atención es un proceso cognitivo y conductual en el cual seleccionamos la información importante para generar toda nuestra concentración hacia ella. La atención nos permite generar estímulos importantes y con alto grado de relevancia para luego procesarlos y dar una respuesta consecuente hacia ellos. La función de esta no es solo un proceso cognitivo, pues también es una función importante en el desarrollo del ser humano, ya que por medio de esta podemos decidir si nos enfocamos de manera activa, pasiva, voluntaria o involuntaria, toda nuestra disposición hacia este estímulo que ha sido generado o una situación, lugar y asimismo enfocarnos en todo esto que ha sido generado en enfocar nuestra atención en algunos en alguna de estas selecciones. Esto quiere decir que la atención previamente nos ayuda a que seleccionemos en qué función, lugar, persona, situación o estímulo nos queremos enfocar, porque podemos tener un estímulo sensorial o emocional y podemos decidir enfocar más en el estímulo sensorial, el estímulo emocional. Entonces lo que hace nuestro cerebro es decodificar la información y ya hacer un proceso de estructuración, y mediante ese proceso de estructuración lo que hace es hacer una selección y aquella que nos ha llamado más la atención o ha generado un tipo más grande de interés es en la cual nos vamos a enfocar. Bueno, pues tenemos 11 tipos de atención y estas son atención interna, atención externa, atención abierta, atención
encubierta, aerousal, atención focalizada, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida y por último la atención auditiva. Muy bien, ahora vamos con la definición de cada uno de estos tipos de atención. Quiero recordarles que al ser muchos tipos de atención va a ser una definición muy cortica, pero que asimismo también un grado de conocimiento un poco más complejo, ya que es cortica, pero se puede asimismo entender por sí sola. La atención interna se caracteriza por el proceso interno de atención a sensaciones o procesos mentales. La atención externa se ve reflejada en el proceso de atención a estímulos que suceden externamente en el entorno. La atención abierta es un tipo de atención que nos permite responder con movimientos tales como girar la cabeza o levantar la mano. La atención encubierta es donde las sensaciones causadas por los estímulos no son visibles. La aerousal se ve representada en el nivel de alerta que reflejamos frente a cualquier situación. Aquí podemos definirla un poco más breve como, por ejemplo, el nivel de alerta que tiene cada persona si ve un carro pasar, si escucha cierto sonido. Entonces puede que una persona tenga un nivel de alerta más bajo o más alto frente a lo que vio o a lo que escuchó. Como sabemos, no todas las personas tienen el mismo grado de alerta, ya que pues cada quien maneja su estructura de alerta muy diferente y asimismo cada quien pues tiene o maneja un grado de importancia frente a la atención muy diferente y maneja pues gustos que son diferentes y pues eso también está bien. Y la atención focalizada está representada en la capacidad que tenemos para concentrarnos y focalizarnos en los estímulos que se generan externa o interiormente. Aquí en la atención focalizada podemos definir que no importa si el estímulo que se genera es externa o interiormente, pues de igual manera vamos a estar alerta y nos vamos a concentrar sin importar si se genere, por ejemplo, podemos tener un estímulo externamente y podemos concentrarnos de igual manera, o podemos tener un estímulo interiormente y asimismo podemos concentrarnos y no va a generar ningún tipo de problema, podemos decir, entre ellos, porque esta capacidad o este tipo de atención nos permite que tanto los estímulos como la información esté bien procesada y asimismo nosotros poder procesarlas. Bueno, pues seguimos con la definición de los tipos de atención. La siguiente es la atención sostenida, en donde la persona puede generar un tipo de concentración frente a un estímulo durante un largo tiempo. Esto quiere decir que se genera un estímulo o un tipo de información y la persona se concentra más y tiene un alto grado mayor de atención hacia esta información o hacia este estímulo después de que la haya codificado, procesado y asimismo tiene un gran grado de concentración frente a esa que ha sido generada. La atención selectiva nos permite hacer una selección frente a la información
y o estímulo que se tome como más importante frente a los demás. Esta quiere decir que nuestro cerebro tiene gran capacidad para seleccionar aquello que nosotros consideremos importante o menos importante, y es la información o el estímulo que nosotros consideremos más importante la que vamos a mostrar frente a los demás. La atención alternante se define como la capacidad de cambiar el foco de atención frente a otros estímulos generados. Esto quiere decir que podemos ya estar previamente concentrados en otro tipo de estímulo, de información que haya sido generada, pero al generarse otro, podemos generar nuestra atención o concentración hacia el que está recientemente o fue generado recientemente. La atención dividida es un tipo de atención en el que la persona como tal se puede enfocar y concentrar en dos tipos o en dos o más tipos de estímulos al mismo tiempo. Es decir, que no solo como tal nos podemos concentrar en un solo estímulo que haya sido generado, sino que si tenemos esa capacidad, la estructuramos y la sabemos organizar, nos podemos concentrar en dos o en más estímulos a la vez, pero obviamente tenemos que organizar y reestructurar todo esto para que no se confronten entre sí y asimismo nuestra atención hacia estos estímulos generen el mismo grado de importancia y de atención. La atención auditiva, como su nombre lo indica, se caracteriza por atender solo a aquellos estímulos que son originados por medio de nuestros oídos. Es decir, podemos estar en este momento realizando algún trabajo para la universidad y nuestro vecino puede tener música y al recibir ese, digamos, de estar haciendo nuestra labor o tarea, pues porque aquella música que nos generó un tipo más de interés y asimismo vamos a generar la atención hacia ella. Muy bien. ¿Cómo funciona la atención? Pues la atención funciona en nuestro cerebro de una manera muy particular, ya que al recibir estímulos sensoriales, nuestro cerebro procesa aquella información y asimismo selecciona entre cuál es la más relevante y asimismo cuál es la que tiene poca relevancia. Al ser seleccionada esta información, el cerebro se centra, como ya lo podemos leer en la memoria, pero aquí lo que hace es que centra su mayor atención en aquella que es más importante y tiene más relevancia para la persona. Y es ahí en donde la persona inicia con un proceso de atención y concentración frente a los estímulos que han sido generados. La atención sirve para desarrollar nuestra inteligencia y asimismo para ir creando una selección de aquello que nos interesa y de aquello que no. Cabe resaltar que no todos le ponemos atención a las mismas situaciones o estímulos. Quiere decir que yo tenga un alto grado de interés frente a la música y eso genere que mi atención y mi concentración se vaya más hacia ese tipo de gusto, pero puede que a otra persona le cause más interés la lectura y pues obviamente se vaya a ese tipo de gusto mucho más y que la música no le genere tanta atención y que no se concentre mucho en ese tipo de gustos y viceversa. Pues no todos
todos compartimos los mismos gustos y eso está bien, pues porque no tenemos por qué. Muy bien, las estructuras cerebrales que están involucradas en el proceso de la atención, como lo podemos ver en esta imagen, son las siguientes. El tálamo, el giro del cínculo, el lóbulo frontal, el sistema reticular, los colículos superiores, el lóbulo parietal posterior. Vamos a ver la definición de cada uno de estas estructuras que están involucradas en este proceso de la atención. Bueno, pues aquí tenemos la atención y sus estructuras. El lóbulo frontal participa en el proceso de la información auditiva y de estímulos relacionados con el mismo. Esto quiere decir que él tiene como función responder a aquella información auditiva que se generan por medio de nuestros oídos. Y tiene a cargo los movimientos que se dan por medio de estímulos fonoarticulados, lo que quiere decir que todo sonido que esté articulado con algún estímulo, lo que hace es procesarlo, codificarlo y asimismo se almacena y se estructura en todo lo que tiene que ver en la estructura cerebral. El lóbulo parietal posterior. El lóbulo parietal posterior procesa la información que llega al cerebro por medio de los estímulos. Esto quiere decir que no tiene como tal un tipo de estímulo como lo tiene el lóbulo frontal, que se relaciona más con la información y con los estímulos auditivos, sino que maneja todo este tipo de estímulos y no tiene como tal una selección de qué estímulos tiene que procesar o cuáles no. Pero también coordina los movimientos que obtiene por medio de información visual. Eso quiere decir que aquí solo coordina los movimientos que se obtienen por medio de nuestros ojos. Es decir, si observa, digamos, que alguien está pasando, que alguien está corriendo, por ejemplo, cuando vemos una imagen en el computador, en el celular, en el televisor, entonces lo que hace es coordinar esos movimientos. Y asimismo localiza aquellos estímulos particulares. Muy bien. El giro del cínculo se encarga de integrar la información recibida por medio de los estímulos. Esto quiere decir que ya después de que las dos clases de lóbulos cerebrales hicieron su proceso de integrar la información, de procesarla y asimismo de coordinarla, lo que hace es que él organiza y asimismo integra este tipo de información. Integra información emocional frente a la que se recibió previamente por parte de los estímulos. Es decir, que esta estructura se encarga también de integrar la información emocional que se ha recibido. Quiere decir que esa es como una función que previamente tiene asignada y que, como se puede también decir, en este proceso cognoscitivo es el encargado de manejar todo lo que tiene que ver con la información y la información que tiene que ver con nuestras emociones. Y asimismo procesa la información con respecto al aprendizaje y la memoria.
Como pueden ver, aquí también está totalmente integrado con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, así es que no es solo una función que maneje solo una estructura, pues como podemos ver, ese también recibe información que tiene que ver con nuestro aprendizaje y con nuestros recuerdos o nuestra memoria, que también la podemos definir así. Los colículos superiores. Bueno, los colículos superiores controlan nuestros movimientos oculares y asimismo se encarga de trasladar los estímulos externos del campo visual y integra sensorialmente los movimientos. Como podemos ver aquí, estos colículos superiores lo que hace es manejar todo lo que tiene que ver con nuestro sentido visual, pues controla tanto nuestros movimientos como traslada todo lo que tiene que ver con el campo visual y asimismo integra nuestros movimientos que han sido generados por medio de nuestros ojos, los integra sensorialmente y lo que se hace es pues una estructura muy bien organizada de estos. Continuemos con las estructuras de este proceso cognitivo, el cual es la atención. El sistema reticular. El sistema reticular mantiene el estado de alerta, es decir, que nosotros frente a recibir un estímulo o una información podemos generar un estado de alerta, ya sea positivo o negativo, dependiendo de aquel que se genere o que nosotros tengamos en cuenta, dependiendo de la capacidad o de la situación en el que estemos, sea un estado de alerta positivo o negativo, dependiendo de aquella información que ya tengamos previamente, de aquel estímulo o de aquella situación que estemos o ya hayamos vivido. Asimismo, dispone un estado de alerta frente a recibir frente a recibir información asociada con estímulos. Eso quiere decir, como lo dije anteriormente, lo que hace es que está en totalmente disposición de estar siempre alerta frente a la información y a los estímulos que la persona recibe, ya sean buenos o sean malos. Esto ya depende de la persona, de cómo los quiera asociar y cómo los quiera previamente estructurar. Genera respuestas frente a la información que se ha recibido. ¿Cómo podemos ver? Nosotros podemos generar respuestas que sean como tal positivas o negativas, o que estén en intermedio de esas dos, pero pues todo depende ya de la persona, pues ya que no todas las personas generamos el mismo tipo de respuesta, pues ya depende más de cómo ella asocie la información y asimismo estructure el estímulo que se haya generado. El tálamo. El tálamo recibe la información sensorial y la transmite hacia otras áreas sensoriales. Como tal, lo que hace el tálamo es básicamente transportar esta información hacia las áreas cerebrales que tengan asociación con aquella información que se haya generado. Y pues asimismo cuenta con conexiones nerviosas. Esto quiere decir que está previamente relacionado con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Muy bien, ahora con algunos datos curiosos, los cuales integran tanto los trastornos en la atención como aquellos ejercicios que son buenos para mejorar nuestra atención. Pero iniciemos primero con los trastornos en la atención. Estos trastornos que son más relevantes son la
hipopropexia, la hiperpropexia, la distrabilidad y la apropexia. Todos estos se interrelacionan, ya que pues como se puede definir, las personas tienden a no tener un alto nivel de concentración en algún tipo de información o de estímulos. Una persona puede no generar tanta atención hacia aquellos colores llamativos, hacia porque simplemente no le genera como un grado de interés. Pero pues eso también puede ser un trastorno, ya que no se ha trabajado bien y no se ha ejercitado lo que tiene que ver con la atención, y pues estos trastornos de la atención también pueden jugar para mal en la persona, ya que en los estudios o en el campo laboral puede que la persona no desarrolle muy bien aquella información y simplemente se distraiga cuando está haciendo las tareas que le han sido asignadas, pues porque su interés no está o no ha sido mayormente trabajado en este ámbito. Y los ejercicios para mejorar la atención son los siguientes. Son 3 pequeños ejercicios que van a hacer que la persona tenga un nivel más alto y más adecuado de la atención para la elaboración de ciertas tareas. Estos ejercicios son el primero, que es muy recomendado, que se trata de ejercicios gráficos, en donde se distinga o se diferencie una figura de las demás. Es decir, se puede colocar se puede hacer un dibujo de la misma figura en varias veces, pero en distintos lugares se pueden colocar figuras que estén más grandes, otras más, y asimismo la persona va a reconocer centrando su atención en cuáles están más pequeñas, más grandes, en cuáles tienen el mismo tamaño, y pues así va a generar un nivel mayor de atención y de concentración. La visualización de gráficas que conformen otra figura dentro de la misma. Hemos visto que muchas veces hay gráficas en donde 2 rostros están previamente en esta espacio que queda, se genera una figura. Esa figura puede ser una copa o puede ser otro tipo de gráfico, pero ese espacio que queda entre las 2 gráficas de los rostros, lo que hace es que conforma otra figura, y la persona, si tiene buena concentración y buena atención, puede ver la figura y pues asimismo detallar muy bien todos sus detalles como tal. Y por último es generar la concentración no solo en estímulos visuales, pero los estímulos relacionados con el oído también nos ayudan a generar la concentración y la atención. Eso tiene que ver con la música, con estímulos como el tacto, estímulos del gusto y así como tal, que nos van a ayudar pues a generar concentración así y también atención. Entonces también es bueno que nosotros no solo generemos nuestra atención y nuestra concentración en lo que tiene que ver con el estímulo del oído, sino también con más estímulos como el tacto, el gusto, lo visual
y pues nos ayudan pues aún más. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que dijo Jean Piaget sobre la atención, y es que a partir de su teoría cognoscitiva, Jean Piaget, psicólogo y biólogo suizo, describió y explicó cómo los niños poseen la capacidad de generar atención frente a situaciones o estímulos sensoriales llamativos, como dibujos con colores llamativos, figuras con alto grado de elaboración y representaciones visuales que llamen su atención por medio de estímulos sensoriales. Piaget sugiere que se trabaje la atención de los niños mediante ejercicios gráficos y que les genere curiosidad, ya que al ir creciendo y al ir desarrollándose, su atención será más focalizada y tendrán pues un alto mayor y más trabajado de la percepción. Como lo dice aquí Piaget, desde niños tenemos que ir trabajando estos procesos de atención, porque por medio de la atención pues se genera la memoria y así se genera nuestro grado de intelectualidad y de razonamiento. Así es que es muy importante que desde niños tengamos esta capacidad y la desarrollemos para pues tener mejores resultados. Bueno, y ya para terminar, yo misma he elaborado unas conclusiones en las que destaco todo este proceso de conocimiento sobre los procesos cognitivos, y estas conclusiones son las siguientes. Y en la primera podemos ver que en estos procesos cognitivos, que son dos en específico, la memoria y la atención, hay estructuras cerebrales que están interrelacionadas e involucradas en los procesos cognitivos. Asimismo, tanto la atención como la memoria se ven relacionadas, ya que se analiza bien la información y sus funciones. Sin la atención que genera el ser humano no existiría la memoria, ya que por medio de la atención es que se almacena la información y de ese modo se ve reflejada la memoria. Los dos procesos cognitivos tienen como punto inicial la generación de estímulos, lo que quiere decir que cada uno de estos se inicia por medio de la generación de estos. Es decir, que los estímulos tanto en la memoria como en la atención son totalmente necesarios para que se generen estos procesos cognitivos. La memoria y la atención es un proceso clave en el ser humano y su desarrollo. Bueno, ya para terminar, les quiero agradecer su atención y además de eso espero que les hubiera gustado y les hubiera servido esta información sobre los procesos cognitivos, en este caso y en específico dos, la memoria y la atención. Espero, querida tutora y queridos compañeros, les veo y muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Aquí les dejo las referencias y como vuelvo a repetir, muchas gracias y espero todos estén muy bien y tengan éxitos en este proceso. Gracias, saludos.